Buenas, buenas, seres astrales. Mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga terapeuta holística. También soy biodecodificadora, consteladora, máster en terapias transgeneracional y psicogenealogía, acompañante terapéutica en rehabilitación psicomotriz, operadora en adicción, entre otras cosas. Esto me parece que es lo más trascendente para que se entienda bien siempre cuál es mi foco de atención desde lo terapéutico y las conductas. Bueno, hoy voy a tener el agrado de hacer un video sobre astrología y tarot. Hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas sobre este tema. Hay mucha gente que no termina de entender si son lo mismo, es diferente, qué relación hay, si existe o no existe la relación entre la astrología y el tarot. Y les cuento que estas diapositivas PowerPoint van a ser utilizadas también para un curso que voy a dar en mi plataforma academia de madamefaraluna.wixmo.com, que va a estar disponible para el verano 2023-2024 acá en Argentina y para principios de invierno en México. Este curso va a ser dictado en colaboración con mi queridísima amiga Itzel, que es tarotista, maestra Reiki y consteladora familiar mexicana. Así que vamos a estar juntas dictando este curso. El curso va a estar dirigido para astrólogos y tarotistas y coaches en numerología que tengan ganas de hacer un puente entre estas dos para aplicar la tarotología a las consultas. No obstante, este video para YouTube, es para despejar y aclarar dudas sobre la astrología y el tarot. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de astrología y tarot, si existe una relación entre ambas, ¿cuál es? La astrología y el Kabbalah, el tarot y el Kabbalah, la numerología, vibración numérica del tarot y los fines terapéuticos de la astrotarotología. Bueno, para hablar de cualquiera de estas dos cosas, es importantísimo que primero entendamos qué es lo simbólico, ¿no? Porque el tarot y la astrología es como el mundo de lo simbólico. O sea, nosotros usamos símbolos, es decir, símbolos que en una palabra puedan representar de alguna manera una idea que puede percibirse a partir de los sentidos y que presenta rasgos vinculados a una convención aceptada a nivel social. El símbolo no posee semejanzas ni un vínculo de antigüedad con su significado, sino que solo establece una relación convencional. ¿Bien? Entonces es importante entender que cuando hablamos de astrología, tanto como cuando hablamos de tarot, hablamos de lo simbólico, la representación de un efecto o de un objeto en un símbolo que normalmente suele ser universal y que todos solemos entender a qué nos referimos. Esto puede ser, por ejemplo, un ejemplo que voy a usar más adelante sobre la calavera. La calavera no es sinónimo de muerte, pero sí es un símbolo que se usa para representar a la muerte, entendiendo que todos estamos formados por carne y por huesos. Universalmente se usa la calavera para referirnos a la muerte. Esto acá es cuando nos referimos al simbolismo, es decir, se le pone una interpretación universal a un símbolo. Por eso, tanto la astrología como el tarot son simbólicos. Y esto quiere decir que se pueden usar para muchas cosas en consulta, y esto si lo ven en el curso lo van a terminar de entender. La verdad es que no puedo dejar de avisarles que tanto el tarot como la astrología son simbólicos, porque esto es una cosa muy importante para terminar de apropiarse y entender lo que tiene que ver con el mundo de la astrología. Antes de seguir, yo tengo que mencionar que yo también soy tarotista, entre otras cosas, pero me dedico más que nada a la astrología, me dedico más que nada a la astrología psicológica. De hecho, hay un video más viejo en Madame Faraluna, más viejo de hace unos meses, no tan viejo, en el que hablo de las escuelas astrológicas, es decir, los distintos paradigmas astrológicos existentes en la posmodernidad. Bueno,
Ahora vamos a hablar de si realmente existe o no existe una relación entre la astrología y el tarot. La astrología y el tarot son mundos simbólicos. Sin embargo, no son lo mismo. La astrología es una disciplina filosófica, teosófica para algunos autores, exceptuando la astrología psicológica, que se considera una ciencia humana. El tarot es un arte intuitivo y metafísico e incluso puede utilizarse para fines terapéuticos en una consulta para poder observar aquello que está en el ambiente y que el consultante no ve. Otra cosa que me gustaría aclarar es que, bueno, tirarse las cartas no es lo mismo que leer la carta astral natal. La lectura del tarot requiere utilizar las cartas como instrumento. La lectura, ya sea predictiva o terapéutica, dependerá del profesional. La carta astral natal es un documento escrito donde se hace una interpretación psicoenergética basándonos en las posiciones planetarias reales de un momento determinado. Y la interpretación va a depender del profesional. Como mencioné hace un rato, tanto la astrología como el tarot son lenguajes simbólicos, lo que quiere decir, atención acá, que sus interpretaciones responden a arquetipos y símbolos y representaciones que engloban un conjunto de saberes universales. La carta de la muerte es un ejemplo de esto. La muerte es un momento por el que todos los seres vivos vamos a pasar, lo que lo convierte en universal. La carta utiliza la imagen donde hay una figura de huesos, un símbolo, y la misma responde a un momento psíquico de la persona, es decir, arquetípico. Bien, acá vamos a ver esto como a modo de introducción, ¿no? Porque todavía no les dije cuál es el origen de las dos, aunque estuve indagando poco después de terminar las diapositivas para el curso, y parece que la información que yo manejaba y que muchos de nosotros manejamos del tarot está un poco desactualizada, pero bueno, me tengo que basar en las fuentes oficiales, y las fuentes oficiales dicen que el tarot viene de Egipto. No obstante, estuve leyendo algunos sitios en internet que dicen que esto no es cierto. De hecho, dicen que el origen del tarot es más bien europeo, y la verdad que no puedo dejar de mencionar esto, pero hasta lo que yo sé y estudié en su momento, y muchos de ustedes sabrán, el tarot tiene origen en Egipto. Bien, esto que ven acá, perdón, se dispara el buscador de mi Microsoft. Esto que ven acá es una imagen bien visual para que se vea cómo se ve una lectura tarot y cómo se ve una carta astral natal. O sea, ¿ven que son cosas realmente diferentes? Esto para mí es muy importante resaltarlo, porque si bien la tarotología, que es un poco de lo que vamos a hablar en este video, porque la tarotología vendría a ser el puente entre las dos, uno de los puentes, el primer puente es el origen y el segundo puente es la tarotología. Pero si no hiciéramos tarotología, si tuviéramos que separar astrología y tarot, ustedes ahí pueden ver que realmente no es lo mismo. O sea, ahí está visualmente una persona con cartas y en la otra visualmente ven una gráfica con instrucciones y símbolos. Entonces, fíjense que acá queda plasmado lo que lo que les quería mostrar, de que no es lo mismo. De hecho, no los quiero marear, así que vamos a seguir, pero ahí quiero que vean que no es lo mismo tirarse las cartas que hacerse la carta astral. Bien, así se ve una lectura astrotarotológica. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos es agarrar un mandala zodiacal, bien desde la parte simbólica, ponemos las casas zodiacales, y después de poner las casas zodiacales ponemos los significados o palabras claves y cosas más importantes de cada cúspide zodiacal, y arriba colocamos las cartas con su analogía e interpretación. De hecho, en el curso vamos a poder ver que cada carta del tarot tiene una representación en relación con los signos y con los planetas.
Pero básicamente cuando hacemos una carta astrotarotológica, lo que hacemos es utilizar la carta astral de la persona y en cada lugar donde están los signos vamos poniendo la carta que les corresponde. Eso como primera medida. Después volvemos a poner las cartas para ver cómo es que en este momento se están viviendo las energías en la carta. Bien, vamos a lo que tiene que ver con el origen. Y atención acá, porque para terminar de entender esto, yo necesito que ustedes tengan bien claro la diferencia entre astrología oriental y occidental. Y el tarot tiene origen en Egipto, como les decía recién, hasta lo que yo sabía, al igual que la astrología. Sin embargo, el tarot va de la mano de la cultura gitana y la astrología va de la mano del pueblo judío originalmente. Recordemos que las viejas civilizaciones antes de Cristo tenían una cosmovisión mágica común del mundo, es decir, coincidían con determinados saberes, tales como los astros, los planetas, las plantas medicinales, el lenguaje, y por supuesto cada civilización tenía sus rituales, sus sacerdotes y sus figuras de admiración. Esto lo puse porque me parece súper importante para terminar de saber, de entender los cruces de saberes de la época. Y por qué la astrología va mutando, se va apropiando de saberes, y lo mismo porque va pasando por todo el mundo, y cómo es que se genera quizás esta dificultad para determinar si realmente es un arte o es una ciencia, aunque francamente yo como astróloga y como persona que estudia astrología les digo que no. De hecho van a terminar de entenderlo más adelante, y si lo estudian lo van a entender mejor. Pero si bien la astrología fue una ciencia exacta en la antigüedad, porque la astronomía no existía como tal, la verdad es que creo que lo puse más adelante en la diapositiva, pero estuve buscando en internet y las religiones, como puede ser el Islam, como puede ser la religión judía o el catolicismo o lo que quieran, las religiones, las personas que estudian religión o que estudian para sacerdote o están dentro de lo que son las currículas y los cargos dentro de las instituciones religiosas, se llaman ciencias de la religión. O sea, la religión es considerada una ciencia, las ciencias de la religión. Y la filosofía es una ciencia actualmente, y siempre lo fue. Y en la antigüedad no había diferencia entre arte y ciencia, eran todos lo mismo, eran saberes. Y de hecho, las ciencias sociales y las ciencias humanas, como pueden ser la medicina o como pueden ser la psicología, son 100% experimentales. Esto quiere decir que si bien tienen saberes académicos formales y oficiales, van mutando constantemente. Entonces, en especial la psicología, por darles un ejemplo, se diferencia de la psiquiatría porque la psicología es muy experimental y va cambiando conforme cambia el ser humano. De hecho, la psicología estudia el mundo emocional del ser humano, el mundo conductual, si se quiere. Cómo es que establece el ser humano su mundo emocional. Acá no hay matemáticas, y esto yo lo sé porque estudié psicología en la facultad y sé perfectamente el currículo, o sea, sé perfectamente el programa que tienen, y no hay matemática, no hay ciencias duras, si se quiere, y se considera una ciencia, pese a que desde mi punto de vista, y no sé si acá voy a pelear con otras personas, esta ciencia no estaría siguiendo el tradicional método científico a la hora de comprobar sus teorías. De hecho, es una ciencia experimental y es una ciencia viva. Entonces, la verdad es que me cuesta mucho trabajo creer que la gente no entienda que la astrología es una ciencia. Pero bueno, lo vamos a resumir en disciplina filosófica, que esto sí es algo que han estado todos de acuerdo a la hora de categorizarla. Inclusive la gente que no la estudia, han estado de acuerdo que es una disciplina teosófica porque justamente engloba saberes que tienen que ver con el teosofismo, ¿sí?
Teosofía, para las personas que no lo saben, tiene que ver con los saberes impartidos por las religiones. Y acá es donde yo quería llegar. La astrología, con los años, se separa en astrología oriental y occidental, y esto debido a que la astrología occidental, como es apropiada por el Imperio Romano, es un saber que termina teniendo saberes más relacionados con lo conductual y con el comportamiento y la historia de las personas. Es decir, los astrólogos siempre y toda la vida fueron la mano derecha de los nobles y los monarcas. Y y consejeros de los reyes ni hablar. Pero, digamos, en ese momento, en la antigüedad, parémonos en una época en la que los saberes eran de gente con mucho poder adquisitivo, parémonos en que las únicas personas que manejaban los saberes, tanto de historia como de mitología, como de posiciones planetarias, eran los astrólogos y lo fueron durante muchas décadas. De hecho, todo lo que tenía que ver con algunas cuestiones de lo que más adelante va a ser la psicología en sí, eran saberes astrológicos dentro de lo que fueron los arquetipos. De hecho, muchos de los escritos que hay viejos de astrología y de gente que era médica astróloga, porque tenías que ser astrólogo para ser médico en esa época, fíjense lo importante que era el rol del astrólogo en la antigüedad, había cierta asociación entre las posiciones planetarias y si se hacía o no se hacía una cirugía a corazón abierto, por darles un ejemplo. Así que, bueno, sin mucho preámbulo, es importante diferenciar que voy de vuelta a donde había ido, que es que la astrología occidental es una astrología que se tiró más para lo humano, lo evolutivo y lo psicológico, y es una astrología que manejo yo y manejamos gran parte de las personas en Argentina y en Europa, y todo lo que tiene que ver con la cosmovisión occidental del asunto. La astrología oriental, que es la más vieja, que es donde vamos a llevar, que es la que va de la parte del pueblo judío, de la mano del pueblo judío, es una astrología más bien más religiosa y es una astrología más bien filosófica y es una astrología que está relacionada con la iluminación del ser y el camino del alma. ¿Bien? De hecho, se puede abrir registros akáshicos y hacer vidas pasadas con la carta astral. De hecho, realmente no hay nada que no se pueda hacer con la carta astral, y esto cada vez me convenzo más. Mientras más estudio astrología, me convenzo que ni siquiera todo lo que son terapias modernas como las bios y constelaciones, se puede hacer todo con la carta astral. Pero es importante diferenciar, porque si bien usamos los mismos elementos, está bien diferenciado tanto el punto de partida para levantar la carta astral occidental como para levantar la carta astral oriental. Y ahora sí, vamos a lo importante. El puente que hay, o el origen, o lo común, o la relación que se puede establecer entre el tarot y la astrología, es el origen. Los dos vienen en Egipto, en el mismo lugar geográfico, pero de la mano de pueblos diferentes con diferentes creencias. El pueblo judío, cuando crea la astrología, lo vincula al Kabbalah. Las personas que no conozcan el Kabbalah es el árbol de la vida, y de hecho el Kabbalah tiene la gente que estudia el Kabbalah pasa muchos años estudiando el Kabbalah y sus textos sagrados entre ellos el Torá. El árbol de la vida se usa mucho en astrología oriental y de hecho tiene la forma de la carta del árbol de Sefirot. El árbol de Sefirot es el árbol de la vida del Kabbalah. Bien, ahora, luego ahora no se preocupen porque más adelante vamos a ver el árbol de la vida y vamos a ver el tema de los senderos y los Séfiros y demás. Pero luego de los cruces culturales, y vuelvo a lo mismo, luego de la expansión de Roma, se convierte la astrología judía del Kabbalah en lo que conocemos como astrología occidental, y la forma de la carta astral, que era justamente el árbol de Sefirot, ni hablar la astrología hindú, que la astrología hindú está, la forma de la carta astral parece un sudoku,
las personas que tomen el curso conmigo lo van a ver y se van a dar cuenta que realmente parece un juego de Sudoku. La forma de la carta astral que todos conocemos acá es una circunferencia de 360 grados y es una modificación que hace Ptolomeo, en la época de Ptolomeo, para poder ubicarse en el espacio de una manera más práctica. Y acá no nos tenemos que olvidar que la astrología fue astronomía en la antigüedad y que la ubicación en el espacio era fundamental para absolutamente todo. Bien. Si de establecer una diferencia entre astrología occidental y oriental se trata, voy a mencionar la cosmovisión, es decir, su punto de partida. La astrología occidental entiende al ser humano como una expresión cosmoconductual, es decir, intuye una relación entre las conductas humanas y los fenómenos celestes. Su estudio es la persona en cuestión y se utilizan los 12 signos del zodíaco que poca relación guardan actualmente con las posiciones planetarias debido a un fenómeno celeste que se llama precesión giroscópica. Este fenómeno nos dice que el cielo no coincide actualmente con las constelaciones en su trayecto angular del Sol. Es decir, hasta acá, que igual lo vamos a ver más adelante, es el único argumento sólido que le he escuchado a la comunidad científica para desmitificar la astrología. Y digo argumento sólido porque realmente es un argumento sólido decir que no respeta las posiciones planetarias, pero digo el único argumento sólido porque el resto de los argumentos son desde la sabia ignorancia y sin sentarse a estudiar. La visión es geocéntrica, no heliocéntrica, y la astrología occidental tiene surgimiento en Roma de la mano de saberes adquiridos por Grecia, Arabia y Egipto. Sin embargo, luego de la toma de la religión cristiana como religión dominante en Roma, recuerden que Roma era politeísta, comienza a dispararse la importancia de la astrología, a disiparse la importancia de la astrología y nace la astronomía. La carta astral occidental es un mandala de 360 grados que está dividido en 12 partes iguales, donde cada signo ocupa 30 grados cada uno. La astrología oriental se divide en astrología china, hindú, védica, cabalá y árabe. Estas 4 están bien diferenciadas por cuestiones más bien religiosas, debido a que todas ellas entran en lo que se considera astrología esotérica o kármica. Ya que es la más influenciada por las creencias de su interpretación y tiene que ver con el destino y la iluminación, que esto ya se los había dicho. Además, se relaciona con el estudio de textos sagrados, como puede ser la astrología cabalística, y la misma es considerada la primera astrología, y tiene origen judío, como bien lo dije. De hecho, como lo acabo de mencionar antes, no solo por la expansión de Roma, sino que hay gente que sostiene que difamar a la astrología fue quizás el primer acto antisemita de la historia. Si bien no voy a hablar de la astrología árabe, ni de la china, ni de la hindú, ni de la védica, para mí es importante que sepan que todas ellas entran en lo que se llama astrología oriental. La astrología oriental, salvando las distancias, es una astrología kármica lunar y el foco está puesto en los nodos lunares. Su punto de partida es sideral, lo que quiere decir que respeta las posiciones planetarias reales, y su interpretación tiene en cuenta todas las constelaciones involucradas, no solo las 12 constelaciones, que si bien son utilizadas protagónicamente, la interpretación de la carta consta de la utilización de todas las constelaciones involucradas, es decir, todas las constelaciones que estaban a la hora de hacer el recorte. Su representación gráfica puede verse en el mandala que todos conocen, o como el árbol de Sefirot, o también como este cuadrado que les digo yo, que realmente parece el Sudoku del diario. Bueno, acá les puse una tabla, que de hecho las personas que tomen el curso lo van a entender mejor. Acá les puse una tabla haciendo las analogías de los arcanos del tarot, el simbolismo en planetas y su significado a la hora de interpretar una carta. ¿Por qué digo esto? Porque esto es súper importante. Si yo estoy haciendo una carta astral o una carta tarotológica y veo que me sale una carta en Mercurio,
Eso quiere decir que lo que se está viendo es la vida mental de la persona. Lo puse acá para que lo vean las analogías, para que cuando les toque hacer la evaluación lo puedan hacer. No voy a decirles cómo lo tienen que hacer, porque yo me imagino que si son astrólogos o tarotistas, esto les tiene que ser muy fácil hacer el pasaje a la hora de usar la carta. Bueno, lo que sí les dejé acá para que lo vean bien gráfico y bien visual es los signos del zodíaco y cuáles son sus equivalencias o representaciones en el tarot desde los arcanos mayores. Bueno, acá, para que lo vean, así es como debería lucir una carta astrotarotológica. Es decir, a partir de que ustedes agarran la carta astral, empiezan a poner a los arcanos, ¿bien? Van a poner los arcanos y sus simbolismos de esta manera, para que se pueda ver cómo es, más que nada. Esto como para que, si todavía no se terminan de hacer una idea de cómo es esto, de cómo luce la carta astrotarotológica, luce así. Bien, astrología y cábala. Bueno, ahí eso es el árbol de Sefirot. Eso, para que se vea, es el árbol de Sefirot. Las esferas que están escritas en hebreo antiguo, con las letras del alfabeto del hebreo antiguo, son Sefiros. Son 10 Sefiros o esferas de la divinidad, y a la hora de interpretar el cábala se hace en triadas. Primero dependiendo de lo que quieras ver, si se hace de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Lo curioso, lo interesante de todo esto, que me gustaría... Lo curioso de todo esto es que si ustedes observan cómo está armado el árbol de Sefirot ahí, el 1, el inicio, lo representa el planeta Neptuno, y Neptuno representa la iluminación. Fíjense que cómo queda plasmado que el enfoque con la astrología oriental y la occidental es diferente. El número 1, da inicio a la casa 1, a la casa del ascendente para la astrología occidental, y tiene que ver con la personalidad de la persona, con lo que se viene a desarrollar. A mí, para mi gusto, fue una de las cosas que dejaba más en evidencia su cosmovisión bien diferenciada. No nos olvidemos que cada céfiro, cada esfera redonda, representa un área de saber de la vida, y que los puentes que los unen son los 32 senderos de la vida. Esto me parece que era importante mencionarlo, porque si conocemos los signos y los elementos y los números, que los vamos a ver más adelante, es muy fácil hacer el pasaje de información e interpretar la carta visto de esta manera. Pero me pareció interesante mencionar que para el Kabbalah el 1 representa a Neptuno y tiene que ver con la iluminación, siendo el número 10, el que está en el final, el que va hasta abajo, tiene que ver con Malkut, que representa a la tierra misma. Bueno, en la siguiente imagen, como podrán ver, recopilé una imagen que me costó mucho conseguir, que es una imagen que establece la equivalencia entre los signos, los números, las letras de hebreo antiguo y las cartas del tarot. Esta imagen la puse acá como para colaborar un poco más, si ustedes quisieran hacer ese puente, para que se den una idea de cómo es, y les juro que conseguir esa imagen fue extremadamente difícil. Ahora vamos a hablar de otro tema. En la siguiente imagen ustedes pueden ver cómo utilicé el árbol de Sefirot para dividirlo en triadas. Si ustedes quisieran hacer una lectura puntual de una consulta X, les conviene evaluar el árbol de la vida en triadas. La manera correspondiente de hacerlo es la que ven en la imagen. Fíjense que las triadas están separados por colores diferentes. También hay al costado, para que les sea más fácil, vamos bien las analogías de las relaciones entre los significados de las letras en hebreo, los símbolos del tarot y qué significan cada cosa. O sea, si tenemos que hablar de la iluminación, vemos una triada; si tenemos que hablar del destino, vemos otra, y así.
De todos modos, más adelante, en una de las siguientes filminas, vamos a ver que a su vez este mismo árbol, el árbol de Sefirot, está dividido en columnas. Esa imagen que puse antes, para que nos pongamos de acuerdo, es una imagen para recordarles un poquito la importancia de los aspectos planetarios en las cartas astrales. Porque los aspectos planetarios son los que terminan de colaborar con la decodificación de la información. Independientemente de que ustedes tengan Mercurio, Marte, Venus en una determinada constelación, a la hora de hacer la interpretación es muy importante conocer las distancias angulares o también llamados aspectos planetarios. Ahora sí, vamos con la división por columnas. En la siguiente imagen, yo quiero que aprecien que no solamente se vuelven a repetir las letras en hebreo y no solamente se vuelve a repetir palabras claves a la hora de interpretar como arquetipo, esencia, literal, alegórico y demás. Eso como para más que nada la gente que se dedica a la astrología psicológica y hace consulta, me parece interesante poner que cada una de las triadas se puede ver para cualquiera de estos fines. Pero más interesante me parece que puedan ver que a su vez el árbol también lo pueden ver en columnas, siendo la columna de la izquierda la representación de las formas, la columna del medio el equilibrio y la columna de la derecha la fuerza. O sea, esto, si nosotros tenemos los signos, tenemos las casas, es súper enriquecedor ver que también nos está dando la información de qué manera la persona necesita o puede encontrar el equilibrio y de qué manera la persona en cuestión puede darle forma a las cosas y sacar la fuerza de dónde. O sea, inclusive tenemos por ahí, bueno, la gente que se dedica a la astrología occidental puede decirme que estas cosas las puede ver viendo la carta astral, viendo dominancias planetarias y demás, pero la verdad es muy interesante que el árbol de la vida tiene múltiples lecturas e interpretaciones, y si esto lo usamos a modo de carta astral, si usamos la carta astral cabalística, saber que también lo podemos dividir en columnas es extremadamente útil para realmente hilar fino en lo que la persona quiere ir a ver a la consulta, porque va a haber personas que van a querer la lectura completa del Kabbalah y va a haber personas que no. No obstante, no nos olvidemos, acá no vamos a aprender a hacer el Kabbalah, sino que acá vamos a aprender a trabajar con la carta astral Kabbalah y más específicamente en el curso. En la imagen que ven de fondo, yo les puse algunas analogías astrológicas importantes a tener en cuenta a la hora de hacer la interpretación de la carta astral. En esta imagen vamos a apreciar cómo se vería o cómo debería verse una tirada tarot, y ya hablando del tarot, no de la astrología, utilizando el Kabbalah. No nos olvidemos que el tema del video era si había o no había una relación entre la astrología y el tarot, y si la había, ¿cuál era? Bueno, el Kabbalah es una disciplina teosófica que puede lograr establecer esta relación entre las dos. Amén de la tarotología, que la vamos a ver un poco más en detalle para las personas que tomen el curso. De este tema puntual, que les dejé las diapositivas de fondo, con los textos y un poco para que entiendan un poco mejor, de este tema puntual va a hablar Itzel en el curso, así que esto lo voy a dejar de fondo para que lo vean, pero no voy a entrar mucho en detalle aquí, porque eso, las siguientes filminas son cosas que van a hablar y que les va a colaborar mi compañera Itzel. Sí, en la siguiente imagen quisiera hacer un par de aclaraciones para que termine de ser entendible cómo es que podemos usar el Kabbalah como una técnica a la hora de hacer una interpretación astrológica, tarotológica. En la siguiente imagen pueden ver cómo es que deberíamos colocar los arcanos al árbol de Sefirot para hacer una lectura. O sea, si nosotros quisiéramos tenemos un consultante que quiere ver algo relacionado con la iluminación o quiere ver algo relacionado con su alma, podemos utilizar a modo de técnica la triada de la lectura de la carta utilizando la estructura y la forma del árbol de Sefirot. Yo les puse los números ahí para que los vean
y tiene que ver con el orden en que deberían leerlo para hacer la interpretación. De hecho, también ahí les puse que del número 1 al 6, para que vean cómo deberían interpretarla y qué información decodifica la carta del 1 al 6. Faltan los números que van del 6 al 10 y eso los vamos a ver en el curso para las personas que lo tomen. En la siguiente filmina sigo y vuelvo a profundizar el tema de que la lectura se hace por triadas y que dependiendo lo que el consultante quiera ver y ya sabiendo qué significan las letras y qué significa cada céfiro, es que vamos a ir haciendo la lectura y vamos a ir haciendo la interpretación. Fíjense también que en esta misma diapositiva al lado les puse una imagen donde pongo qué planeta representa cada Sefirot si ustedes quisieran hacer una lectura astrológica para de esa manera hacer el pasaje de información de una manera más amena. En esta imagen pueden apreciar que les dejé los planetas, que yo supongo que ya los conocen, pero si no los conocen, así se ven los planetas. Y también les puse en el texto los signos y cómo se representan cada signo en el tarot. Es decir, cuál es la analogía de cada signo en el tarot, cómo son los signos y demás, y su relación con los planetas para que sea más fácil, más que nada. Este tipo de cosas me gusta colocarlas a modo de refresh para las personas que están un poco saturadas de contenido, o también para los coaches y para los tarotistas que tomen este curso que no sepan la relación que hay o dónde se pueden ver los signos en las cartas del tarot. En esa imagen que les dejé ahí, vuelvo a hacer otro refresh en el que les pongo los signos y cómo los pueden encontrar en el tarot si quisieran ver qué carta del tarot representa cada signo. Además, volví a hacer otro recordatorio que no creo que sea necesario, pero nunca está de más, en lo que tiene que ver con la división de los signos del zodíaco por su elemento. No nos olvidemos que a la hora de hacer una interpretación y a la hora de tener un consultante, es muy importante saber qué elemento representa cada uno, porque como ustedes ya sabrán, cada elemento representa una punción. Atención gente en la siguiente imagen, porque en la siguiente imagen fíjense que queda bien clarito dentro del árbol de Sefirot qué número le corresponde a cada Sefiro, las cartas que le corresponden, y fíjense además también que está el nombre por debajo de los planetas, que es en la misma imagen que les puse antes, solo que en esta imagen englobamos los números y el tarot para que sea mucho más visual y mucho más fácil. Además, ahí les dejé la interpretación astrológica en son del Kabbalah. Esto quiere decir que si estamos leyendo una carta astral cabalística y estamos queriendo hacer el pasaje de decodificación, esas serían las palabras claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretarla, entendiendo el orden de los números y la traducción psíquica y energética de cada uno. Por favor recuerden que para la astrología oriental el 1 es Neptuno y no el ascendente, más que nada para que no se genere ningún tipo de conflicto a la hora de hacer la interpretación o a la hora de hacer la decodificación de la misma. Esta tabla que ven ahí la vamos a trabajar en el curso de verano, pero préstenle atención que yo le hice un círculo medio ovalado en la tabla para que pudieran ver cómo es que vamos a hacer la separación de los números por fecha, hora y día de nacimiento. Esto, astrólogos, atención acá, porque nosotros siempre usamos la fecha de cumpleaños para hacer la carta astral. En este caso, lo que las tablas nos están mostrando es una equivalencia en letras y números, y esto la gente que es coach en numerología o que es numeróloga ya lo debe saber.
que es que hay diferentes tipos de números y que cada número tiene una representación y una vibración. Quizás para la comunidad astrológica esto es más o menos nuevo, pero para los numerólogos y tarotistas no. Y como en este video, como bien les dije, vamos a hacer un puente entre las dos, me pareció interesante mostrar la tabla, que sepan que la vamos a aprender a usar y que se fijen también cómo es de amena y fácil de usar la tabla, porque si le ponen pausa y le vuelven a prestar atención a la tabla, hay un ejemplo bastante gráfico con el nombre y apellido de un fulano de tal, donde se ve cómo es que se trabaja con la numerología. Esta parte me pareció interesante redondearla para que vean que aún teniendo solamente la fecha de cumpleaños de la persona, en una consulta, si aprendemos a usar la tabla y aprendemos el significado de los números, sin aún haber levantado la carta astral, podemos sacar un montón de información de la persona desde saber sus necesidades y su vibración en los números. En esa diapositiva, ahí les puse el significado de cada uno de los números. Como podrán ver en la siguiente imagen, vamos a establecer ahora la relación entre la numerología vibracional, es decir, cómo vibra cada número, y el tarot. Y atención acá, porque esto tiene que ver directamente con el simbolismo y el significado a la hora de interpretar las cartas del tarot, sabiendo la resonancia del número. De este tipo de cosas va a hablar Itzel en profundidad en el curso, pero me gustaría dejar para que las vieran las siguientes imágenes, porque entendiendo realmente la vibración de cada número y entendiendo la función o la instrucción de cada número, es mucho más fácil hacer una consulta interpretativa. De hecho, también un poquito más adelante, en la siguiente imagen, me tomé la molestia de dejarles una imagen de cómo es que se ven los números y las letras, es decir, cuál es el significado de cada número y de cada letra. En esta imagen podemos apreciar cómo podemos ver los números en hebreo del 0 al 9 y su vibración o significado o resonancia interpretativa. Esto me parece importante ponerlo porque si llegáramos a utilizar el árbol de Sefirot, no solamente tenemos que tener en cuenta el simbolismo de los números, sino que además deberíamos de tener en cuenta qué representan las letras hebreas y qué analogía tienen en número. Lo que tiene que ver con la numerología es muy curioso porque si bien tiene milenios de antigüedad, es aún más vieja que la astrología. No se sabe realmente cuál es su origen, pero parecería que el origen está relacionado con Egipto y Babilonia. Y de hecho hay fuentes que muestran que durante la largo de la historia la numerología fue utilizada por Roma, por Japón, por Grecia y por China. De hecho, lo que hace que la numerología esté presente en la posmodernidad tiene que ver y está directamente relacionado con Pitágoras, el filósofo antiguo griego, el cual había fundado una escuela pitagórica donde se estudiaban todos los saberes relacionados con la numerología, con lo esotérico, la filosofía y todos los saberes que en ese momento eran de gran importancia. Es decir, le debemos a Pitágoras el hecho de que la numerología siga existiendo el día de hoy. Fíjense si no será vieja la numerología. En esta imagen pueden ver los tres tipos de numerologías que se utilizan y se conocen actualmente, que se dividen en la astrología cabalística, la numerología cabalística, la numerología de Caldea y la numerología pitagórica. La numerología pitagórica es la más utilizada porque es la que tuvo que ver con todo lo que es
la interpretación única y frecuencial de cada número, y de hecho la numerología pitagórica también se usa mucho en el Merkaba con la geometría sagrada, así que es como la más prevalente en este momento. Pero no podemos dejar de hablar también de la numerología Kabbalah, que es un poco más de lo que ya vimos del simbolismo de los números para el Kabbalah y las letras hebreas, y la numerología de Caldea, que es la que nace en el Mediterráneo y tiene más relación directa con la astrología debido a los momentos históricos de su origen, y tiene más relación con para qué usamos los números en la astrología. Bueno, esto los numerólogos y coaches de numerología ya lo deben saber, pero ahí les puse en las diapositivas qué tipos de números podemos ver y cómo se dividen y cómo se cuentan los números. Y esto a modo de introducción y pantalla, porque por favor esto no es un curso de numerología, esto es para que vean cómo es que se establece o para qué se utiliza cada número a partir de la fecha de nacimiento. De esto vamos a hablar un poquito más en detalle en el curso de verano. Esto quiere decir que vamos a aprender a utilizar los números de expresión, el número íntimo, el de personalidad, para la consulta. Vamos a aprender a usar la tabla, que nuevamente se las deja ahí para que la vean, y a partir de ahí vamos a aprender cómo es que utilizamos el saber de la vibración de estos números en la consulta con nuestros consultantes. Y nos vamos acercando al final. Si nosotros en consulta quisiéramos trabajar, por ejemplo, los bloqueos energéticos, problemas álpicos o bloqueos energéticos, la verdad es que dependiendo de lo que quieran mirar de la carta astral, se pueden ver estas tendencias, estas inclinaciones. Y los números en sí, si ustedes se ponen a sacar los números en sí también nos hablan de un código impreso, una manera de vibrar de la persona, o un destino a seguir, una tendencia, un karma. Entonces, realmente tener esta tabla es muy buena para ver qué es eso que está bloqueado, que no está resonando con la persona. Y acá es donde quería llegar al final del video, que los fines terapéuticos de la astrología y el tarot son siempre 100% álmicos, porque no tienen que ver con el estudio de la mente y la psique. Si bien es cierto que la astrología occidental se centra más en el desarrollo personal y en el ego de la persona, sigue siendo una interpretación psicoenergética, primero energética, arquetipical y después psíquica. Entonces, acá nosotros no hacemos diagnóstico, nosotros no reemplazamos un psicólogo, por favor, son cosas bien diferenciadas. La parte terapéutica acá tiene que ver con un reconexión energética de la persona y una reconexión con el alma de la persona. Esa es la parte terapéutica que se hace. Tiene que ver con una reconexión, ¿sí? Y la palabra clave acá en los dos campos es energética, ¿bien? Porque en el tarot nosotros van a ver lo que ya está en el ambiente pero no lo pueden ver o no lo pueden procesar, y en la astrología van a ver la tendencia o a qué se tienden más a suceder desde lo energético, desde lo que les da vida a lo que los enferma y les quita vida. De esto también hablé en el video anterior de YouTube. Ahora, para finalizar voy a volver a compartir pantalla, pero para que vean en dónde es que va a estar subido el contenido del curso de Madame Faraluna. Sí, mi amor. El curso de Madame Faraluna lo van a poder encontrar acá, donde dice academia de madamefraluna.wixbo.com/catalog. Ahí igual están viendo la pantalla, así que lo van a poder ver. Acá es donde van a encontrar los cursos en el verano 23-24. Actualmente los cursos disponibles son estos: el de astrología básica, el camino a Marte y el de astrología y el amor. La verdad que esta plataforma es súper sencilla de usar. Lo único que tienen que hacer es iniciar sesión y registrarse como Facebook, o sea que es gratis. Después directamente hacen clic en el curso que quieren tomar, abonan por Mercado Pago y ya está, ¿sí? O sea, va a estar todo en la plataforma. En este momento los cursos disponibles son estos, y atención porque van a ser reemplazados por 3 cursos nuevos, ya que la plataforma no me permite subir más de 3 cursos a la vez. Así que si quieren tomar alguno de estos, es el momento ahora en lo que queda del año.
Los cursos por los que van a ser reemplazados van a ser el de astrología y personalidad, el de astrología sideral y, por supuesto, el de astrología y tarot. Para terminar, este curso que dice astrología básica estuvo hasta el mes pasado promocional gratuito para las personas que eran seguidores de Madame Faraluna en las redes sociales. Ya esa promoción no está. Para evitar cualquier tipo de quejas, esa promoción desapareció. Y este curso cuenta con 3 videos en módulo que son para ver cosas súper sencillas de la astrología, para que lo terminen de entender, y se llama astrología básica porque es lo más básico de la astrología, para que sea fácil entender cuando se habla de este tipo de cosas. El Camino a Marte es un curso que tiene videos, material, encuesta y, digamos, ya requiere conocimientos previos, no como el de astrología básica, requiere un conocimiento intermedio, igual que el último curso, Astrología Amor, requiere conocimientos intermedios. Y el Camino a Marte está direccionado para las personas que quieren aprender a objetivizar a partir del conocimiento del signo marciano, es decir, alcanzar las metas a partir de Marte. Astrología y Amor es un curso que es el único de los 3 que cuenta con mi libro de Astrología y Amor, El Camino al Ser Esencial, y este también requiere conocimientos intermedios de astrología, y me animaría a decir que tendrían que conocer astrología psicológica para entenderlo, porque vamos a hablar de arquetipos zodiacales y psicología de los signos, así que por ahí requeriría cierto conocimiento de parte de ustedes. Y este curso está preparado para las personas que quieran aprender a vincularse sanamente desde su signo zodiacal. Bien, y acá me encuentran en las redes sociales, en todas mis redes sociales. Si ustedes van a este link, van a ir automáticamente a todas y cada una de mis redes sociales. Linktree, Madame Faraluna, acá van a todas mis redes sociales con un solo clic. Hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. No olviden seguirme en mis redes sociales para todo lo relacionado con el contenido de astrología y holismo, y que veas esto no es casualidad. Y por favor, las personas que me quieren hacer consultas, no me escriban en las redes sociales, porque imagínense que son un montón de redes sociales, no las veo todos los días. Así que escríbanme o a mi mail o a Telegram al 2996 55 22 16. Que veas esto no es casualidad. Saludos astrales. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral, los fenómenos celestes, las terapias holísticas y el mejor contenido. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Lo mejor de lo mejor. Tu mejor versión te espera. Accede a todo lo que querés saber del universo. Accede a mis servicios en línea. Seguime en Spotify, Madame Faraluna. En Facebook, Faraluna Faraluna. El mejor contenido. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.